alguna situación y están en modo sincrónico, puedan ver la grabación. Listo. Buenas tardes, profesor. Hola, Alberto, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Buenas tardes para todos. No, le iba a dejar en inquietud es que en el sábado, en ese horario hay otro TAP. Oh, ¿qué horario? A las 10 de la mañana. Ah, entonces el de nosotros sería de 9 a 10. Pero no es el de Java, Alberto, ¿cuál es? No, sí, es el de Java. Sí, es el de Java. Va a empezar uno de Java. El profesor Boris, que va a empezar a dar. Ah, no, pero va a empezar, no, los sábados de 8 a 10 dice aquí uno de Java. Pues acaba de leer. Entonces, para que lo tenga en cuenta por si alguien de ellos está en ese TAP, entonces le va a conseguir el horario. Venga, miremoslo aquí. Fundamentos de programación en Java. Sábados de 8 a 10. Ah, sí, nos queda muy complicado. Sí, queda muy complicado. ¿De 10 a 11 o muy feo? Ah, bueno, sí, está mejor. Está bien. Para mí está bien de 10 a 11. Para mí también podía estar bien para ese horario. Listo. Entonces, de 10 a 11 lo voy a dejar ahorita en el Classroom. Gracias, profesor. Venga, yo no, con muchísimo gusto. Venga, yo anoto por acá, que si no anoto se me olvida todo. Uno no tiene cerebro para recordar cosas. Preguntar. Cambio horario AAA. Tac. Listo. Bueno, voy a cerrar el WhatsApp que me va a... ¿no? Listo, jóvenes. Entonces voy a compartir. Ya están viendo mi pantalla, deben estar viendo la de Google Colab, ¿cierto? Sí, profesor. Listo. Entonces nos habíamos quedado en las cadenas de texto. Yo les había dicho que íbamos a hacer ejercicios el día de hoy. Se las voy a explicar porque sí considero, vamos a aprovechar el AAA para dejarlas explicadas y el próximo lunes sí retomamos y asumimos. Listo. Nos habíamos quedado en las cadenas de texto, ya habíamos visto lo que era el generador de números aleatorios, que es muy importante para nuestra sesión y para nuestro curso, porque muchos de los modelos aleatorios y muchos de los modelos no determinísticos, recuerden que es lo que tiene que ver con una ecuación que tiene un resultado exacto. ¿Listo? Todo lo que sea determinístico tiene que ver con un resultado exacto, y todo lo que sea estocástico tiene que ver con un resultado que involucra números aleatorios. Entonces, cuando usted le digan, venga, es que ese modelo es determinístico, quiere decir que es un modelo basado o en estadística, o en componentes matemáticos, o en cálculo, o en geometría, datos exactos. Y cuando le digan, ese modelo es estocástico, usted está hablando de modelos en donde tiene que ver la aleatoriedad y utilización de variables aleatorias, generadores de distribuciones, distribuciones acumuladas, distribuciones cuantitativas, todos estos tipos de componentes que tienen que ver con la aleatoriedad. Nosotros vamos a hacer mucho énfasis en este curso en eso porque ese es uno de los pilares de la ciencia de datos. Muchos de los modelos se escriben con distribuciones. Usted no necesita hacer un modelo de Machine Learning si con una distribución, por así decirlo, usted puede representar un comportamiento. Por ejemplo, el más sencillo de todos, los comportamientos de la llegada de las personas a un centro de asistencia o a una EPS. Las personas cuando llegan a una EPS tienen un tipo de distribución característica y no hay necesidad de modelarlo utilizando Machine Learning. Y eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver que hay una distribución que yo simplemente ajustando un valor, un solo valor, aquí escribieron por el chat. Profe, buena tarde, MEP. No entendí. Diego, ¿qué significa MEP? Profe, qué pena, es que leí antes de completar la palabra. No, es que entonces apenas tenga un tiempito, es que escuché algo de 9 a 10 y no sé si es que va a cambiar el horario, pero bueno. Ahorita más adelantico, para no cortar tanto el hilo, no, me recuerda, profe, muchas gracias, muy amable. No, aquí cortamos el tema, no se preocupe, yo lo retomo muy fácil, no me gusta mucho esto, yo lo retomo. No, la idea es, me dicen varios compañeros, Edgar, por ejemplo Alberto, varios compañeros me dicen, venga, que este horario de las 2 de la tarde es un poquito, ¿cómo fue que dijimos? Fue diferente o muy atravesado, y es por la disponibilidad. Entonces, en ese sentido, me dicen que es más fácil para que ustedes puedan asistir a una AAA un sábado. Entonces, la idea es mover este horario de las 2 de la tarde a los sábados de 10 a 11.
pero obviamente todo esto va con democracia. Voy a poner la asistencia, no, porque los viernes no tienen asistencia. Voy a dejar ahorita un formulario con una pregunta de si deseas conservar el horario de las 2 de la tarde o lo deseas pasar para los sábados de 10 a 11. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, sí, señor. ¿De pronto podría ser un poquito más tarde el sábado o no es factible? Pues de 10 a 11 o de 11 a 12, porque yo los sábados por la tarde sí tengo como unas actividades de dispersión y entretenimiento. No, de 11 a 12 podría ser de pronto, si no le molesta a los compañeros, ya que... Voy a poner los 2 horarios. En caso de que lo quieran cambiar, está de 10 a 11 y de 11 a 12. No tengo ningún inconveniente en esos 2 horarios, porque por la tarde sí trato de jugar un ratico y después por la noche sí salgo como a comer algo o a ver películas o alguna cosa. Listo. Entonces, como les iba diciendo, las llegadas de las personas a un banco, las llegadas de las personas a una EPS, las llegadas de, por ejemplo, las llamadas telefónicas a un call center, todo eso se describe con un modelo estocástico. Entonces, en ese caso, no hay necesidad de hacer un modelo de Machine Learning gigantesco para saber que algo se puede describir con un simple modelamiento de relativas, entre comillas, sencillo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender cómo modelar mediante algunos criterios de descripción estadística, cómo detallar ciertos comportamientos que pueden realizarse y que también hacen parte de la inteligencia artificial. Un modelamiento estadístico hace parte de la inteligencia artificial y todo eso está consagrado como en ese criterio. ¿Listo? Ahora, a lo que vinimos, las cadenas de texto. Las cadenas de texto son un tipo de secuencia que está detallado en Python para almacenar uno o muchos caracteres. No existe, como se conoce en Java, el almacenamiento tipo char, que es el almacenamiento de un solo carácter. Es decir, se gasta solamente un bit de almacenamiento para su ejecución cuando una cadena de texto suele ser más vectorizada en Java o en otros lenguajes más de tipado estático, en donde sus componentes son componentes individuales de un wrapper o de una clase constructora que sería char. En Python no tenemos esto, tenemos solamente una clase que me hereda de ese tipo de variable y que se llama text sequence type, como lo ven acá. Text sequence type o str para reducir. ¿Por qué str? Porque es un string, se conocen como cadenas. Comúnmente se le dicen cadenas de texto porque están enlazadas como si fueran una lista ligada, posicionamiento, como si fueran un vector. Y es que las cadenas de texto se pueden identificar como componentes vectorizados, porque tienen un inicio, un final, cada posición es inmutable, es decir, usted no puede cambiar la posición de un componente a no ser de crear una nueva variable modificando esos datos. Es decir, usted no puede hacer cambios sobre la variable como tal, sino que las puede hacer es asignando o recreando el posicionamiento en memoria. Ahora, hay dos formas de crear este tipo de cadenas de texto, ya sea con comillas simples o con comillas dobles. Python permite ambos casos para detallar texto. Y las que están en comillas triples son espacios de texto continuo. Es decir, yo puedo establecer triple comilla y empezar a escribir como si fuera un párrafo. Y esto me detalla a mí saltos de línea, que son muy importantes tenerlos en cuenta, porque los saltos de línea se van a ir reflejados, como lo vimos al principio, con esos EOF o EOL, que son end of file o end of line. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos espacios de secuencia y si vamos a utilizarlos o nuestro usuario lo va a permitir, porque en muchos casos yo voy a crear una aplicación en donde el usuario va a poder ingresar texto. Y ese texto va a tener espacios, tabulaciones, entonces yo puedo limitar mediante características Unicode qué textos o qué datos puede ingresar y hacer un reemplazo. Si tiene una tabulación, bórrela y cámbiala por doble espacio o cámbiala por coma espacio. Si tiene un salto de línea, cámbialo por un punto y un espacio. Entonces hay muchas modificaciones textuales que me permiten a mí mejorar la calidad del texto en esos aspectos ya más empresariales, porque tener cadenas de texto con saltos de línea o reportes, cuando estamos haciendo reportes, ustedes no han visto en algún momento, ustedes que ya están lejitos en el quinto o sexto semestre en la especialización, cuando están haciendo algún reporte para la empresa o algún dato, que ustedes lo importan en Excel, y por alguna condición, una línea se convierte en 3 o 4 líneas. ¿No han notado eso? ¿O sí lo han visto? Sí, profe, sí. Es eso. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que nosotros teníamos unos EOL y unos EOF? Que es un end of file. Bueno, esto es un end of line y
end of file. Esos end of line y esos end of file son puntos invisibles o espacios invisibles que cuando yo hago un enter, aquí en este espacio hay un salto de línea invisible. El programa no lo muestra, pero en Unicode ahí está lo que se llama como un backslash n, que es un salto de línea, una nueva línea, y ese n viene de new line, una nueva línea. Cuando yo hago, por ejemplo, una tabulación, temáticamente en mi almacenamiento se guarda un slash t, que es un tab space. Son esos espacios y esas características las que me van a detallar, y yo debo tener mucho cuidado con eso. Vamos a hacer unos ejercicios sencillitos. Recuerden que para yo asignar valor a una variable, tengo que utilizar el igual. El igual es, yo lo pongo más grande, así, ahora sí estamos viendo bien. Ahora, el igual es un operador destructor, ¿listo? Todo lo que yo asigne con un solo igual entre dos espacios, dos proposiciones, dos detalles, es decir, variable y estado, o variable y variable, todo lo que esté a la izquierda se va a perder. Todo lo que esté a la izquierda se va a perder y se va a reemplazar por hola Carola. ¿Cómo hago yo para conservar datos en una variable? Yo la vuelvo a incorporar y le conservo los datos que existen. Por eso, cuando nosotros estamos haciendo contadores y acumuladores, en la mayoría de los casos lo hacemos conservando la variable al lado derecho, porque eso me organiza y me detalla que la información va a ser almacenada teniendo en cuenta el valor previo o el estado anterior de mi variable. Ahora, en este caso, yo voy a imprimir utilizando print. Recuerden que print lo que hace es simplemente entregarme un resultado, ya sea textual, número, lo que sea. Él recibe un costal de loco y lo convierte a un texto. Todo lo convierte a un texto. Todos los resultados de print son tipo texto. Así no estén interpretados como tipo texto, porque yo puedo decir en algún tipo de variable adicional, yo lo pongo por acá conectado, que nos vayamos detallando, y es muy distinto ese tipo de datos. Por ejemplo, yo tengo una W que va a ser igual a un valor numérico, y si yo le digo print type W, me va a imprimir que es un tipo de dato tipo texto, perdón, tipo entero, porque el valor que almacena U es un tipo U. Pero si yo le digo print, ahora sí, vamos a ver si acá, eso lo permitían en Python 2.7, vamos a ver si aquí lo dejan, print de type de print W, y no me deja. Me dice que hay un end of file, tengo 1, 2, 3, 4, 2, me falta uno. Ahora sí, me dice class non-type. Mire que print no tiene tipo, por lo tanto, él me entrega simplemente un detalle de consola, un detalle de una impresión. Y este espacio en blanco que vemos acá, que estamos detallando aquí, es un espacio de consola tipo texto. Yo puedo tener gráficas, puedo tener datos por la interfaz de IPython, que es el que me detalla esas características tan bonitas. Recuerden que estos espacios en blanco, con vectores, con datos, listas, todo eso lo proporciona es algo que se llama IPython. Listo, para que lo busquen. ¿Se acuerdan del muchacho que yo les dije que era de acá, de Medellín, que había hecho por allá en Colorado, que había inventado todo eso, los Jupyter Notebooks? Todo eso es gracias a este señor. Listo, entonces, hola Carola, vamos a imprimir una variable tipo texto. Ahí está, yo la tengo aquí. Miren que es un texto de salida, ahí está como la flechita, ¿sí la ven? Que es como un cuadrito y una salida. Yo puedo tener texto, miren que voy a tener unos saltos de línea. Recuerden que aquí van a haber unos saltos de línea, así no los veamos. Ahí están. Esos saltos de línea van a estar detallados en el texto. Y si yo convierto eso a un archivo de Excel, lo paso a un archivo plano, lo paso donde sea, eso me va a mostrar esos saltos de línea. En este caso yo voy a imprimir esto. No sé si lo reconozcan. Esto es el credo de unos cómics. Y miren que él me imprime conservando esos saltos de línea. Ahora, también lo puedo tener con comillas dobles o lo puedo tener con comillas sencillas. Y no importa, funciona exactamente igual. Y es que las cadenas de texto son vectorizadas. Es decir, yo tengo posicionamiento y dimensionalidad. Entonces es muy difícil el posicionamiento a la dimensionalidad. El posicionamiento me detalla a mí el estado o la posición específica de una lista, de un vector, de una variable.
Y es que el posicionamiento es muy relacionado con cuántos espacios se va a consumir. Por ejemplo, la variable A que detalla Batman tiene la posición 0 en donde está la B, la posición 1 en donde está la A, la 7, la M, la A y la N, y cada una va a detallar una posición, como lo vamos a ver a continuación. Y si yo imprimo A de la posición 1, ¿qué creen que me va a imprimir? Si las posiciones vectoriales de los textos arrancan en 0, ¿cuál letra debe imprimir cuando yo le diga, imprímame la posición 1? La B. La B. ¿Seguros? Porque yo creo que va a imprimir la A. La A, sí. 0, 1. La B, ¿Listo? 0. La A, 1. Exacto. Porque yo tengo acá, este es mi vector. Y resulta que mi vector comienza en las siguientes posiciones. Tengo la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. ¿Listo? Entonces, cuando yo diga que voy a imprimir la posición 0, ¿cuál va a salir? La B. Si yo quiero imprimir la posición 5, ¿cuál va a salir? La N. Si yo digo que la posición 6, ¿qué creen que debe salir? Un índice por fuera del intervalo. Entonces él me dice, venga joven, es que su índice está fuera del rango. Cuando usted le diga string index out of range, este error le va a decir, venga, usted está llamando una posición en donde no existe. Y vamos a detallar algo muy extraño. Bueno, extraño no, es dimensionalidad y posicionalidad. Yo tengo acá que voy a imprimir todas sus palabras, desde inicio hasta final. ¿Listo? Eso se llama un slice. Pero si yo le digo print len, que es la longitud, ¿listo? Retorna el número de ítems en un contenedor. Entonces me dice el número de ítems. Ah, venga, pero es que el número de ítems de A, ¿cuántos son? ¿Cuántos son el número de ítems en ese contenedor? 5. ¿Por qué 5? Batman. Sí, ¿cuántas letras hay? Cuéntelas. 6. 6, perdón. Exacto. Entonces vamos a ver la diferencia entre entre dimensionalidad y posicionalidad. ¿Listo? Cuando yo diga, en este caso, dimensionalidad es la dimensión. Entonces voy a tener, mire, que la posición es muy diferente que la posicionalidad o la dimensionalidad. En este caso yo estoy detallando es la dimensión. Venga, ¿cuántos datos hay allí? Y cuando yo estoy hablando de dimensionalidad, estamos hablando de dimensiones. Es decir, ¿cuántos estudiantes hay? Yo no tengo, ¿el estudiante 0 quién es? No, el estudiante 1, ¿se acuerdan en la lista del colegio? En la lista del colegio estaba del 1 hasta el 40 y algo, porque a nosotros los viejitos nos tocó esos salones como de 40 y 50 estudiantes. ¿Listo? ¿Esto funciona como un array, profe? Lo que funciona como un array es la variable. Cuando yo detallo su posicionalidad, es como un array. ¿Listo? Así me funciona como un array. Pero cuando yo estoy hablando de dimensionalidad, estoy hablando de valores enteros, numéricos, ordenados, desde el 1 hasta el valor límite en este caso. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 letras en esta componente de Batman. Entonces es muy importante que entiendan esta diferencia. Cuando yo estoy llamando sus corchetes, ¿cierto? Y le pongo un 2 puntos, ahorita lo vamos a ver más adelante, que eso me quiere decir que no hay posición inicial y no hay posición final, eso quiere decir que me va a tomar todas las posiciones. Yo estoy hablando de sus posiciones, ¿cierto? Entonces la posición 0, y le digo más A en la posición 1, más A en la posición 2, más A en la posición 3, más A en la posición 4, más A en la posición 5, y ya termina. Entonces mire que yo estoy haciendo una concatenación de letras y el valor más me sirve como concatenación porque todos y cada uno de ellos son valores texto. Cuando yo utilizo en un ambiente textual completo, yo puedo utilizar el más para hacer una concatenación. Y eso me va a imprimir exactamente lo mismo que este Batman. Entonces mire que yo tengo Batman y tengo 6. ¿Por qué? Porque esto es un vector y esto es una dimensión. El resultado de len, si yo le digo type
El NDA me va a decir que es un entero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él me devuelve cuántos datos existen en ese vector. Entonces, esto, voy a ponerlo acá, esto es dimensionalidad y esto es posicionalidad. Entonces, la posición pues, es vectorizada y la dimensionalidad ¿cómo es que se llama esto? Ay, se me fue el nombre. Numérica, que se me olvidó el nombre. Es numérica, comienza en 1 de primer carácter. ¿Listo? Ahora, cuando un ciclo se opera sobre una cadena de texto, es una operación directa. ¿Por qué es una operación directa? Porque las cadenas de texto tienen iterables, como incorporados en ella. ¿Cuándo yo puedo operar un iterable? Cuando yo tengo vectores, listas, posiciones que están ordenadas. ¿Cómo así que ordenadas? Batman es la posición 0, perdón, B es la posición 0, A es la 1. En este caso, si yo ejecuto un iterador sobre una cadena de texto, es como si estuviera utilizando lo que ustedes conocen como un for each. Listo. Ese for each me recorre cada objeto iterable con un iterador. ¿Sí se acuerdan de Java? ¿Se acuerdan del for each? Que usted lo que tiene que pasar es un objeto que sea iterable. ¿O no se acuerdan? Ustedes que son bien tecitos en Java. Siempre 2, 4, 6, 8, 10. Hay 10 estudiantes. Bastantes. Esos objetos iterables son objetos sobre los cuales se puede aplicar un iterador. Y un iterador es un recurrente posicional en donde va avanzando de cabeza en cabeza. Entonces usted tiene, por así decirlo, una lista. Lo voy a pintar acá. Un número para cada uno. Exacto. Entonces él va a recibir en X Una posición. cada componente de ese objeto. Entonces usted tiene, por ejemplo, acá Batman, ¿cierto? Que realmente sería así, coma, 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 coma. Eso sería un valor iterable de letras en una lista. ¿Qué pasa cuando usted aplica un iterador? Un iterador es como alguien que está apuntando. Entonces usted tiene una flechita. Y esa flechita es al 25. No, es al 26. No, es al 24. Sí. Esa flechita al 24, usted la va a detallar en la primera posición. Entonces él saca esa primera posición y la lleva a un nuevo valor y él exporta la B. Le dice, venga, el primer valor es la B. Está almacenado en X. X es una variable que contiene cada valor iterado. Ahora, en la siguiente posición, ¿cuál sigue? La A, que es el retorna, la A. Y en la siguiente posición, ¿cuál sigue? La T, pues el retorna la T, y así sucesivamente. Ya todos ustedes tienen Spider instalado, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces voy a abrir Spider, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mostrar cómo es un iterador funcionando sobre Spider y cómo se almacena la información allí. ¿Listo? Ok, Juan K. Julián C, original file, autosave, restore, discard. Venga, que tengo aquí un problema con tipos de datos. Restaurar, sí. Es que estamos actualizando la clase de pensamiento algorítmico para llevarla a Java. Súper chévere. Una ventana, Spider, listo. Entonces estamos detallando vean que estamos detallando las tareitas, los tipos de datos, cómo son. Listo. Vamos a hacer una nueva hojita. Yo voy a copiar y a pegar el que tenemos acá del template. Listo. Ahí sí lo están viendo bien, ¿cierto? Lo pongo más grande así. Está mejor así. Listo. Bueno, yo voy a poner un punto de interrupción. Listo. ¿Ustedes saben qué es un punto de interrupción?
Ahí se corta el algoritmo. Exacto. Un punto de interrupción no es que corte el algoritmo, es que pasa el control de ejecución al usuario, en este caso al desarrollador. Entonces, yo creo puntos de interrupción basados en líneas. Hay algunos lenguajes de programación que son más estrictos que otros en cuanto a la asignación de los puntos de interrupción. Python es como medianamente chévere y le puede asignar un punto de interrupción en cualquier sentencia de ejecución. Por ejemplo, en lenguajes basados en C, usted no puede crear puntos de interrupción donde hay asignaciones de variables, pero sí lo puede hacer cuando haya algún tipo de instrucción o de bifurcación de los algoritmos. ¿Con qué comando creo el punto de interrupción? Simplemente le doy un solo clic acá en este espacio gris que hay. Mira que él cambia como una... Ok. Sí, estoy compartiendo pantalla. Si yo me paro acá, él crea, mira que él va generando un punto rojo. Ese punto rojo se llaman puntos de interrupción. Entonces yo voy a poner un punto de interrupción acá en la línea 8. Listo. Entonces voy a copiar, bueno, voy a borrar todo esto no es necesario, eso lo pone por defecto. Les voy a copiar esto en el chat. Alejandro 6, Carlos. Bueno, me di cuenta que estaban escribiendo en el chat, qué pena. ¿Qué era eso, Carlos y Alejandro? Ah, ya, de las palabras que escribe. Sí, ya me acordé, listo, perfecto. Entonces, yo voy a poner este punto de interrupción y aquí voy a ver las variables. Si yo le digo aquí variable explorer, él me va a mostrar las variables, listo. Y aquí me va a mostrar los eventos en donde voy a ir detallando los valores. Entonces, vamos a darle correr desde acá que dice debug file. Yo no le puedo dar play porque él me corre el archivo, ¿listo? Y me va a mostrar Batman. Pero si yo le digo acá en debug, él va a identificar dónde están los puntos de interrupción y va a hacer las pausas. Yo le digo acá debug file y me va a decir, listo, venga. Usted acaba de ejecutar la sentencia debug, porque aquí le dice, mírela. La sentencia debug sobre el archivo Julián 2020 desktop.untitled0.py. El directorio de escritura, cuando usted vea wdir, es el write directory y este es el debug file. Entonces el del directorio de escritura va a ser este. ¿En dónde está el archivo untitled? ¿Qué va a ejecutar? El módulo. ¿Cómo va a ejecutar el módulo? Pues mi clase, mi script, esto es un archivo .py, es una herencia de un módulo de Python. En este caso, la herencia me va a permitir crear el debug de este archivo. ¿Y qué me va a detallar? Venga, usted está parado en la primera línea, que es una ejecución de un ciclo iterativo sobre la palabra Batman. Ahora, yo tengo el punto de interrupción aquí. ¿Qué debo hacer yo? Pasar a la siguiente. No sé si se alcanza a ver, pero aquí hay como una flecha. No sé si la alcanzan. Entre más chiquito se ve como una flechita ahí detrás de este. Bueno, en todo caso, ahí hay una flecha azul detrás de eso. No sé si la alcanzan a ver ahí. Pero ahí se ven como las paticas de la flecha. Que esa flecha es el control. Cuando pasemos al alineado se va a ver mucho más claro. Listo. Ahora, si yo le digo acá en siguiente, que es control F10, yo puedo utilizar el teclado para hacer este control, pero yo le voy a decir, pase a la siguiente línea. Entonces él me va a decir, venga, yo apliqué la cláusula next. La cláusula next es un iterador sobre, en este caso, la palabra. Profe, hola. ¿Esa es la sintaxis del for en Python? Sí, esa es la sintaxis del for. Del for each, no o de cualquier, o el for normal. No, el for each no existe en Python. ¿En Python no existe? Ah. Existe el for, porque el for tiene varias cláusulas. Tiene la cláusula for each porque él recibe cualquier iterable. Entonces yo le puedo pasar acá for y lo vamos a ver más el lunes, vamos a ver cómo son las cláusulas del for, que es que el for tiene 3 componentes básicos, que es un range, recibe componentes iterables y también recibe componentes detallados por números. Pero eso mire que aquí sí se ve la flechita mejor. Entonces él dice, venga, X va a guardar cada uno de los componentes de Batman. Y al ser Batman un componente iterable, él va en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y termina. Entonces él me dice, venga, yo voy a aplicar la cláusula next. La cláusula next es el iterador y va a tener, entonces yo me vengo para acá, él me va a decir, venga, la variable X es de tipo texto, tiene tamaño 1 y tiene el valor B. Mire que X recibe el primer valor de esa variable. ¿Y qué va a hacer? La va a imprimir. Entonces si yo le digo acá siguiente, me dice, venga, imprima B, y ahí está la B. Aplica la cláusula next, entonces vuelve acá. Si yo le digo siguiente, miren que B cambia automáticamente por la A. Si ven que ya tiene la A, antes tenía la B. Si yo le digo next, va a imprimir la A, va a imprimir la T
va a imprimir la M, va a imprimir la A y va a imprimir la N, y cuando él detecta el error, mire que le hace un return, le dice, venga, ya se me acabó la vuelta, ya no hay más datos en esa lista, porque las va sacando. Él va extrayendo esos datos con ese next y los va operando. Cuando ya terminamos en le damos siguiente, me dice skip hidden one frame, bueno, porque salta un frame, y ya tenemos la terminación y tengo la impresión de Batman de acuerdo a esa estructura. Bueno, esto lo vamos a ver más a fondo en la próxima clase, pero vamos a continuar con este template. Yo les comparto estos datos. Se me perdió, no la encuentro. Ya, aquí está. Es que se llamaba template y no la encontraba. Listo. Entonces, mire que él va extrayendo esas posiciones, porque las cadenas de carácter son posicionales y se pueden identificar posición por posición. ¿Listo? Son inmutables, como aquí está la teoría. Por aquí les van a decir, son inmutables, se basan en los caracteres Unicode, que ahí está toda la teoría. Todo lo que yo les he dicho, ahí está. Listo. Entonces yo puedo tener ciclos sobre las cadenas de texto, que era la que tenemos acá, y yo puedo aplicar funciones sobre las cadenas de texto. Entonces yo puedo detallar el largo de una cadena de texto utilizando la función len, que len detalla la función de largo, o length en inglés, y retorna el largo dimensionalidad. Listo. Esto es la dimensionalidad o la cardinalidad de los objetos. Listo. Comprobar si un carácter se encuentra en una cadena de texto. Este in es un operador de membresía y es algo particular de Python. Esto no lo tienen otros lenguajes de programación. Por ejemplo, si yo defino que la B se encuentra en Batman, él me va a retornar falso o verdadero dependiendo de sus componentes. Comprobar si un carácter no se encuentra dentro de una cadena de texto, por ejemplo, not in, me retorna falso o verdadero si un carácter se encuentra o no en una cadena de texto. Para este primer ejemplo vamos a tener Batman no vuela, pero es todo un filántropo. Si yo le digo len, me va a detallar la dimensionalidad o la cardinalidad, o sea, acumulativa de estos elementos. Y me va a imprimir, venga, hay 42 caracteres allí. Y si usted va y los cuenta, usted tiene y usted dice, hasta 42. Él cuenta los espacios, cuenta todo lo que sea un carácter. Listo. Usted le puede hacer un punto strip y le va a quitar los espacios, pero eso no es necesario en este momento. Entonces yo digo, texto, Batman no vuela, pero es todo un filántropo. Y le digo, imprímame si Batman se encuentra en texto. ¿Qué creen ustedes que me resulta esto? ¿Falso o verdadero? Eso es verdadero, ¿no? Eso es verdadero, entonces me retorna true. Pero si yo le cambio la B por una B pequeña, ¿creen que retorna falso o verdadero? Yo creo que retorna verdadero porque ¿qué? No sé si identifica los caracteres en mayúscula y minúscula. Sí los identifica. Entonces hay que tener mucho cuidado. Python es sensible a mayúsculas y minúsculas. Listo. Recuerden que la variable A es diferente de la variable A. Listo. Ahora, si yo detallo, en este caso, con la B grande, me va a retornar verdadero, porque es exactamente este texto que está incluido allí. Si yo le digo es, ¿ustedes creen que encuentra verdadero? Falso. Verdadero. Listo. Ahora vamos a ver. Batman no vuela, pero esto es un filántropo y vamos a preguntar si Superman se encuentra en ese texto. Me dice not in texto. ¿Qué sale? ¿Verdadero o falso? Adriana dice verdadero, Carlos verdadero. Verdadero, porque Superman no está. Exacto. Entonces, mire, Superman no está en texto, me responde verdadero. Pero si yo escribo Batman not in texto, y dije texto en inglés, entonces ahí me disculpan, Batman not in texto, entonces me dice falso, porque Batman sí se encuentra en texto. Entonces hay que tener mucho cuidado con este juego de negaciones y no negaciones. ¿Se acuerdan por allá hace muchos años de lógica de programación cuando ustedes están viendo las proposiciones y la negación, falso, verdadero, las tablas de verdad? Listo. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de negaciones. Tenemos que... Hola.
¿Uno niega con not in IM en Python o con el signo de exclamación también se puede o no? No, en Python se niega con el not. Con el not se niega. Y eso lo vamos a ver más adelante en las cláusulas booleanas, en los operadores booleanos. Pero este not in es un operador de membresía. Los operadores de membresía me explican si contiene o no un valor en otra variable o contenedor. ¿Listo? Ahora, yo puedo preguntar, texto, Batman novela, este es el texto, y puedo hacer una pregunta. Si Superman not in texto, es decir, estoy aplicando un condicional y voy a imprimir Superman no está presente. Y efectivamente, Superman no está presente en texto. Listo. Y ahora viene algo que es de las cosas más potentes que tiene Python. Y esto es más que todo como heredado de MATLAB. Profe, discúlpeme ahí, pregunto tanto. Tranquilo. O sea, ese it, así sería la sintaxis del if en Python. No se me afane, porque es que cuando vayamos para la clase número 2, ¿yo dónde tengo? Acá está el cola, para acá. Tag de introducción a ciencia de datos. Esta es la que vamos a ver el lunes, la clase número 2. En la clase número 2, miren los componentes, para que no nos afanemos. Entonces, mire acá. Vamos a ver, operadores, listas, tuplas, diccionarios y conjuntos, estructuras de selección, estructura selectiva simple, doble, anidada. Entonces, si usted le da clic acá, estructura selectiva simple, vamos a explicar muy detallado cómo funciona una estructura condicional. Entonces, tengo if, la expresión, falso, verdadero, con un diagramita de flujo, con ejemplos. Entonces, vamos con calma, ¿listo? Ah, bueno, qué pena, profe. No. Tranquilo, no hay ningún problema. Sino que para que solamente son detalles y ejemplos, para que vamos a ir calentando motores, ¿listo? Bueno, entonces, slicing o rebanado es una de las componentes más potentes que tiene Python y eso se utiliza mucho en ciencia de datos, porque yo puedo extraer partes o contenedores o especialidades sobre cadenas de texto, sobre vectores, sobre listas, sobre muchos componentes vectorizados o muchos vectorizados o lo que llaman Python arrays. Los Python arrays son los que se pueden ser susceptibles a esos rebanados. Entonces, para yo poder detallar un rebanado, debo tener los dos puntos. Los dos puntos me va a indicar el espacio. Va a indicar tres cosas. Primero, antes de los dos puntos me va a indicar la posición inicial. Después de los dos puntos me va a indicar la posición final. Y si declaro un segundo dos puntos, me va a detallar cuál va a ser el paso. Es decir, como si fuera límite inicial, límite final y un paso. Ahora, yo puedo detallar la posición 2 y la posición 5, pero en Python, en la mayoría de sus cláusulas, la posición final no va incluida. ¿Por qué? Por límites de, eso se llaman límites de posicionamiento de, eso tiene un nombre todo raro, pero bueno, se llaman límites de posicionamiento. El valor inicial es incluido y el valor final no es incluido. En este caso, yo arranco en la posición 2 y voy hasta la posición 5 sin tomarla. ¿Listo? Esto es posicionalidad, no dimensionalidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. En Python hay que tener mucho cuidado con dimensionalidad y posicionalidad. Esto es posicionalidad, la posición 2, es decir, la dimensión 3, hasta la posición 5, es decir, la dimensión 6. ¿Listo? Si yo no especifico el inicio, quiere decir que estoy desde el principio y voy hasta la posición 5. Si yo no detallo el final, es decir, voy desde la posición 2 hasta el final, incluyéndolo. Cuando yo no lo detallo, se incluye. ¿Listo? Ahora, yo puedo tener índices negativos y este es muy importante que lo entiendan. El slicing negativo comienza en -1, siendo -1 la penúltima posición cuando estamos hablando en el componente derecho. O sea, en este, si yo pongo acá -1, no es la última posición, es la penúltima. La última posición es el componente vacío. ¿Queda claro? Ahorita vamos a hacer ejemplos. ¿Listo? Ahora, si yo le digo desde -5 hasta el final, voy desde la posición -5, o sea, me devuelvo 5 posiciones, siendo -1 la penúltima, entonces la -1 que es la penúltima, la -2 que es la antepenúltima, así sucesivamente hasta la -5, incluyendo -5 y hasta el final incluyendo. Vamos a hacer los ejemplos.
Y ustedes tienen este documento ya y los pueden ir haciendo conmigo y modificándolo, listo. Vamos a tener que texto es igual a Batman novela, pero es todo un filántropo. Vamos a ver las posiciones de ese texto. Si yo me vengo acá y le digo 0, y ahí ya va, porque las otras ya empiezan con doble dígito. Yo me voy de la posición 2 al 5, voy a tomar la T hasta la M, perdón, hasta la A, entonces me va a imprimir tema. Vamos a ver si es correcto. Ahí está, me imprime tema. Listo. Ahora, si yo imprimo desde la posición 0 hasta la 5, me va a imprimir Batman. Vamos a ver si me imprime Batman. Ahí está, Batman. Batman novela, pero es todo en filántropo. Me imprime de la posición 2, incluyéndola hasta el final. Entonces me va a imprimir Teman novela, pero es todo en filántropo. Vamos a ver si me imprime Teman novela, pero es todo en filántropo. Julián. Hola. Qué pena con vos, hombre. Me tengo que retirar. Llevo la repetición, sí. Tranquilo, Edgar. Mil gracias, hombre. No, con muchísimo gusto. Vale, hasta luego. Hasta luego. Entonces, acá tenemos Teman novela, pero es todo un filántropo. ¿Por qué? Le digo, comience en la posición 2, mírala acá está, en T, y váyase hasta el final, porque no detallo el valor. Si yo me voy, cuál es la cantidad de datos que tiene Batman novela, pero es todo un filántropo? Eran 40 y algo, ¿cierto? Por aquí está. 42. 42, listo, vamos a ver. Entonces yo le digo aquí, vamos hasta la 42. ¿Será que cambian algo? ¿O lo imprime exactamente igual? ¿Qué dicen ustedes? No, pero ahí lo imprime desde la posición 2, ¿es? Sí. O sea, y imprimiría todo el resto, ¿no? O sea, No. iniciaría. Córralo. ¿Qué le sale? Le debe faltar algo. ¿Qué le falta? Día 1. Hágale día 1. ¿Qué le falta? Yo creo que le falta la última O. Creo. Vamos a ver. ¿Se acuerda que el índice decía que no incluye el límite superior a no ser de que esté vacío? No, pero aquí me dice, Teman no vuela, pero es todo un filántropo. Ay, me imprimió todo. Yo veo aquí. Ven. Texto. ¿Cuántas posiciones tiene? 32. ¿Ve? Ya me hizo quedar mal esto. Si lo imprimo hasta 42. Ya sé. Bueno, ¿cuál es la posición 42? Mira que ya entendí. Ya, qué pena. No, ya es que me confundí. ¿Qué es este 42? ¿Es dimensionalidad o posicionalidad? Eso es posición, ¿no? No, Len, es dimensionalidad. Ok. ¿Cierto? Me dice que hay 42 letras. Y si yo le doy 42, estoy en la posición última. La O. Es decir, yo pongo aquí 400, él me va a sacar todas las que están. ¿Sí ven? La posición 42 no existe. Porque si yo le digo, venga, que aquí lo vamos a comprobar, me confundí ahí. Si yo le digo texto, quítese pues, texto, dígame la posición 42. ¿Qué debe salir eso? ¿Error o sale la O? Nulo, ¿no? Sale error, porque la posición 42 no existe, está por fuera del rango. ¿Se acuerdan Porque cuando yo les había iniciaría en explicado? 0. Exacto, inicia en 0. 0, o sea, la primera B de Batman está en la posición 0. Correcto. Entonces Y aquí, ahí, cuando yo le digo la última posición sería la 41. Posición, no dimensión. Listo. Entonces aquí, si me va a imprimir hasta filantro. Listo. Ahí me confundí. Y cuando sale 42, realmente la posición 41, que es la O. Miren que aquí está. La O es la última posición. Ahora sí, ya, es que estaba, hay veces uno con esas, créanme, aunque uno lo use todos los días, hay veces uno se logra confundir. No se preocupen, si les pasa, le pasa a los mejores, incluso a los no tan buenos como yo, entonces no se preocupen. ¿Listo?
Por eso, cuando yo ponía 42, estaba yéndome una posición más, es decir, hasta esta posición, que son las, donde estarían, por ejemplo, las dos comillas, pero esa posición no existe. Simplemente él toma todas las que hay. Por eso, cuando yo les dije, venga, imprímame hasta la 420, él va y lo imprime, porque la 420 no existe, pero lo imprime hasta donde hay. ¿Listo? Pero si yo imprimo la posición 41, sería la última O, que donde yo diga la posición 41, ahí sí me imprime filántropo. Entonces aquí es muy claro ver la dimensión. Bueno, en este caso la dimensionalidad y la posicionalidad. ¿Listo? Ahora, los índices negativos. Entonces yo tengo desde la posición menos 10 hasta la posición menos 1. ¿Cuál es la posición menos 10? Filántropo. Si usted se devuelve menos 1, menos 2, bueno, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Y ahí está. Desde la posición menos 10 hasta la posición menos 1, es decir, hasta esta. Y ahí está, filántropo. La posición menos 1 es esta que no la incluye, es decir, vamos hasta acá. Si yo quiero incluir la O, simplemente quito el menos 1 y me voy hasta los dos puntos. Y ahí sí me imprime desde la posición menos 10 hasta realmente la posición filántropo. ¿Listo? Ahora, si yo no detallo, bueno, ya lo hice acá. Si yo no detallo la posición final, me devuelve ese texto. Ahora, las modificaciones sobre los textos. Las modificaciones sobre los textos, recuerden que los textos son inmutables. Para yo hacer una modificación o un cambio en un texto, yo debo conservar o aplicar esa modificación a una nueva edición de esa variable o a una nueva versión de esa variable. Yo puedo convertir cualquier texto a mayúsculas utilizando la función upper. Cuando yo creo una variable de texto, que en este caso es un texto, valga la redundancia, yo estoy almacenando una instancia de la clase texto dentro de ella. Por lo tanto, ella va a tener disponibles todas las funciones de la clase texto, porque ella hereda todos sus métodos y todas sus funciones de la clase texto. Por ejemplo, texto.upper es una función de la clase text o str. Realmente es str.upper, pero como texto hereda todas las funcionalidades de str, yo puedo llamar esa misma condición de acuerdo a la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos me dice, venga, si usted va a tener una herencia sobre una variable, usted puede ir e inferir esos datos mediante la conexión que hay entre su clase y la clase heredada. En este caso yo lo puedo llevar a minúsculas utilizando lower. Yo puedo eliminar los espacios en blanco, como les había dicho ahorita, que es un strip. Yo puedo reemplazar un carácter con la función replace y voy a reemplazar la B grande por la B pequeña, en este caso la B labial por la B labiental. Yo puedo dividir incluso un string, le voy a decir un split. Pártame el split, es que pártame el split, pártame el string usando split en donde exista una coma. Entonces yo digo, Batman no vuela, coma, pero es todo un filántropo. Entonces él me va a convertir esa cadena de texto en una lista de dos posiciones. Vamos a ver, todas las funciones y descripciones de este componente los puedo utilizar. Entonces mire todos los textos, todas las funciones que se heredan de la clase str. Cada una de ellas está escrita. Por ejemplo acá, capitalize convierte el primer carácter en mayúsculas. Casefold convierte el string en minúsculas. Center retorna un string centrado cuando estamos hablando pues de posicionamiento y tiene espacios o datos. Esto es más que todo como para entornos web y datos así adicionales. Count devuelve el número de veces que ocurre un carácter, entonces yo le debo pasar unos parámetros. Recuerden que esto tiene un hipervínculo. Si usted le da clic acá, lo lleva a esta secuencia str, que mire la clase acá, me dice class str es un objeto, ¿listo? Que está decodificado o codificado con un TF8. Ahora, si yo quiero ver los métodos, entonces me dice retorna una copia del string con el primer carácter capitalize, es decir, mayúsculo, y el resto son en minúsculas. Listo. Por ejemplo, casefold, retorna un casefold copy del string, es decir, una copia en minúsculas. Center, count, entonces me dice substar, entonces mire que ahí me dice, es un substring, es decir, un slicing desde el inicio hasta el final. Encode me dice, por defecto, toda la codificación de las cadenas de texto se hace en UTF-8, usted lo puede modificar. ¿Cómo lo puede modificar? Con otros tipos de codificaciones.
En este caso, tenemos en Swift, Expense Tabs, ahí están todos y cada uno de ellos. Cuando esté muy desparchado, no tenga nada que hacer, se puede poner a detallar todos estos componentes. Más adelante vamos a ver cuáles son los más utilizados y cómo funcionan. ¿Listo? Entonces recuerden que cada uno de ellos tiene ahí el hipervínculo para que lo funcione. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Texto, Batman no vuela, pero es todo un filántropo y lo vamos a imprimir en mayúsculas. ¿Ustedes creen que eso se hace in place o se hace solamente para la impresión? Es decir, ¿ya la variable texto queda en mayúsculas o es solamente para la impresión? Pues en teoría sería solo para esa impresión, ¿no? Exacto. Si yo Porque vengo y imprimo... tendría que guardar ese print, ese texto punto uppercase en una, punto uppers en una variable. Exacto. Lo que dice el compañero es cierto. En este caso, si yo le digo texto 2 es igual, en este caso, a texto.upper, sí voy a tener la variable en mayúsculas tal y como está. Acá con etiqueta, y esta es la 2. Vamos a poner acá. Entonces, mire, la primera línea. Entonces, vamos a detallar acá con 1. Ahora sí. Entonces, mire, en la primera tenemos el texto modificado solo in place. Esto se llama modificaciones in place. Solamente en donde ocurre, acá, en la impresión. Ahora, en el 2 voy a tener el texto tal y como está. Mírelo acá, mire que no se modifica. Pero la variable texto2 recibe la variable texto, en este caso, con la función upper. Es decir, sí va a conservar la mayúscula en todo momento. Mire que solamente estoy haciendo la impresión de texto2 y me la conserva ya en mayúsculas. Entonces es muy particular creer que en algunas condiciones los formatos in place se hacen incluso para la ejecución. ¿Listo? Y esto es falso. Ahora, si yo lo quiero en minúsculas, me lo imprime en minúsculas. Si yo lo quiero eliminar los espacios, me elimina los espacios. Bueno, yo no le detallé los espacios, hay que detallarlos. Si yo quiero detallar, por ejemplo, cambiar la B por la V, me lo cambia. Si yo quiero en este caso hacer un split, me parte esto y me lo entrega como una lista. Mire que me lo entrega entre corchetes, como si fuera una lista. ¿Listo? Y la función format me permite a mí mejorar la calidad de los textos. ¿Cómo mejoro yo la calidad de los textos? Si yo necesito hacer una inserción de una variable, yo no necesito tener ese formato tan raro que se hacía en Java, que usted tenía que poner texto, coma, concatene con la variable, conviértala a texto, formatee el texto, pues después coma, después concaténelo, y así es hacer un juego de concatenaciones. En Python mejora mucho este tipo de formatos. Yo le puedo decir texto.format, batimóvil.capas y botas. ¿Y cómo recibe el formato? Simplemente con llaves. En donde existan unas llaves, el parser de Java, es decir, el intérprete de Java va a identificar, venga, este señor me quiere entregar una variable. Yo voy a imprimir una variable aquí. ¿Cuál variable? La primera que tengo acá. Voy a imprimir acá una variable. ¿Cuál variable? La segunda que tengo acá. Hay una tercera variable. ¿Cuál va a imprimir? La que tengo acá de tercera. Y la posicionalidad se detalla por la organización. Hola. O sea que si, o sea, yo ahí no, o sea, en esas comillas para imprimir esas variables se van en esas corchetes, perdón, se van imprimiendo de acuerdo a como usted haya asignado las variables, como las haya. Si no lo especifica, se imprimen en ese orden. Si lo especifica, por ejemplo, la variable 2, la variable 1 y la variable 0. 0, 1 y 2 son posicionales. Ok. Listo. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, y los formatos se pueden detallar de acuerdo a las características como usted quiere que salga. Entonces, mire, los dos puntos vuelven a aparecer porque me detallan la variable y el formato. Esos dos puntos ya me separan. Variable en la primera posición, mire que si yo entrego aquí es como si entregara este con 2 puntos. Y los 2 puntos estarían acá después. Entonces yo le digo, 2 puntos, punto, es decir, agrégueme un coma flotante, por así decirlo, un separador de miles, y póngame 2 números decimales. Los números decimales en Python son comas flotantes o floating points.
Esos floating points yo puedo detallar, venga, deme 2, deme 8, deme 10, deme 1 o deme 0. ¿Listo? Yo puedo también especificar el símbolo. También puedo especificar el símbolo de acuerdo a la cantidad de números flotantes que yo quiera. También puedo especificar 0 números decimales y me lo redondea. También puedo especificar cuántos datos o path left se deben hacer, en este caso path right, es decir, cuántos posicionamientos o organizaciones de complementos se deben hacer hacia la izquierda o hacia la derecha, detallando cuántos valores debo poner allí. Y ahí están cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo pongo la coma, que es mi separador de miles en Python, el punto es el separador decimal en Python, me va a poner 1.000.000 con separadores de miles. Si yo le digo coma punto 2f, me va a poner los separadores de miles y el separador de coma flotante con 2 decimales. Puedo detallar porcentajes, números, notación exponencial, alineación a la derecha, alineación a la izquierda, alineación en el centro. ¿Listo? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, yo tengo Superman tiene 33 años y Batman tiene no sé cuántas, pero le voy a pasar esta variable. Entonces él me dice, Superman tiene 33 años y Batman 25. Yo tengo Batimóvil, capas, botas, texto. Texto retiene las variables, que aquí están, corchetes, llaves, 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 y las va a poner en ese orden. Batimóviles con batimóviles, capas con capas y botas con botas. En este caso me los va a imprimir en ese orden. Batman tiene un total de 3 batimóviles, 16 capas y 22 botas. Ahora, si yo quiero cambiar el orden, yo puedo poner la variable 2 acá, que sería botas. Yo puedo poner la variable 1 acá, que sería capas, que coincidiría. Y voy a poner la variable K, que sería batimóvil. Y me va a imprimir. Tiene 22 batimóviles, 16 capas y 3 botas. Ahora, si yo tengo la variable año y el nombre John, le voy a decir his name is, y puedo repetir incluso la variable cuantas veces yo quiera en este caso. En este caso me dice his name is John, John is 36 years old. Entonces yo puedo repetir esas variables incluso cuantas veces como yo quiera utilizando estas llaves. También puedo tener componentes repetidos. Yo puedo, en este caso no estoy utilizando la variable 2 y no me va a presentar ningún error. En este caso yo la puedo utilizar cuando quiera o no la puedo utilizar. Igual el almacenamiento queda allí. Yo le voy a entregar el número pi, le voy a entregar 1.5 y 7.9 y le voy a decir, venga, a la variable 0, que es esta, entréguemelo con 2 números decimales. A la variable 2, entréguemela como está. Y la variable 1, entréguemela como está. Ahora, si yo le digo print S3, miren que S3 es valores textuales como tal. Me va a decir valor de 1 es 3,4, valor de 2 es 7.9 y después 1.5. ¿Qué tipo de variable es S3? Es una variable de tipo texto. No es una variable numérica, porque es una variable de texto con un formato de variables numéricas. Es una composición de variables. Ahora, yo puedo detallar varios formatos, varios componentes, como lo pueden ver acá. También puedo detallar sangrados, espacios, nuevas líneas, tabulaciones, codificaciones UTF. Entonces, todo esto se detalla bajo el formateo del Unicode, en donde está aquí expreso. Entonces, mire, las líneas nuevas son indicadas por barra azul. En este caso, los espacios por, mírenlo acá, este T, que es una tabulación, los Unicode, entonces yo puedo establecer formatos Unicode, mírenlo. Unicode 21, Unicode 22, Unicode 23 y así sucesivamente. Ahora, yo quiero hacer formateo tipo saltos de línea. Entonces él me va a detallar una variable en cada uno de los componentes con un salto de línea aplicado, que es el \n. El \n me denomina a mí esos caracteres de escape en donde hay saltos de línea. Y aquí están detallados cada uno de ellos. Entonces mire que yo puedo detallar comillas dentro de texto simplemente aplicando un carácter de escape. Y la tabla, esta tabla está en HTML para que la vean y esta tabla está en Google Colab para que vean las diferencias. Cuando quieran trabajar con Google Colab, hay muchas formas de escribir lo mismo. Miren esta tabla en HTML. Requiere mucho código, aunque hay aplicaciones que lo trabajan, pero miren la tabla en, Google, en Markdown. Esto es tabla Google Colab, que es Markdown. Pues mire cómo es de sencillo. No tiene como problema. Y si usted la quiere centrar, lo único que tiene que hacer es poner acá 2 puntos, rayita 2 puntos, y le queda centrado. 2 puntos y le queda centrado.
para que está centradito. Entonces tenemos, por ejemplo, los booleanos, son valores falsos y verdaderos. Todo booleano es almacenamiento y todo lo falso es ausencia de valor. Por lo tanto, yo imprimo bol de 0, bol de vacío, bol de nada, bol de una lista vacía, bol de un directorio vacío, todo esto va a ser falso. ¿Cuándo es verdadero? Cuando exista valor. Por ejemplo, booleano de texto es verdadero, booleano de números es verdadero, booleano de una lista es verdadero. Porque cuando yo convierto a verdadero es, venga, ¿hay o no hay datos? Si hay datos es verdadero. Si no hay datos, entonces es falso. Mire, el booleano de falso, el booleano de non, el booleano de 0, el booleano de vacío, el booleano de no hay nada ahí, el booleano de una lista vacía y de un diccionario vacío. ¿Listo? Jóvenes, muchísimas gracias. Muy queridos, muy amables. ¿Dudas, preguntas, sugerencias, mensajes? Profe, muchas gracias. Envía el formulario ¿cuándo? Ahorita mismo lo envío. Gracias. El lunes trabajamos con Spire. No, el lunes vamos a trabajar con Colab, con este que les voy a cargar ahorita. Se los voy a cargar desde ya para que lo vayan leyendo. Listo. Que va a tener estos contenidos varios, ahí está. Todo esto. ¿Listo? Y con ejercicios para que los vayan haciendo. Ok, gracias por eso. Con muchísimo gusto. Jóvenes, voy a cerrar la grabación. Muchísimas gracias.